Bueno, entonces, el 2 nos dice, calcular el flujo instantáneo de calor por el cerramiento con el exterior. El mismo está compuesto por una ventana corrida con vidrio común incoloro de 4 milímetros en la parte superior, 2 metros de altura, y por un cerramiento opaco en la parte inferior de 1 metro de altura, ver detalle más abajo. Sería este, ¿no? El cerramiento opaco y la ventana de vidrio corrida arriba. Ah, bien, sería esta parte de acá. Entonces, bueno, nos pide que calculemos el flujo instantáneo de calor. ¿Qué sería lo que nos está pidiendo, digamos, en términos de... O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo? De las fórmulas o de lo que, digamos, de la materia. Y el flujo de calor. Claro, que sería, digamos, H. Claro, H. Que, que a su vez, digamos, lo que nos está pidiendo es una potencia, o sea, es la potencia de calor, por así decir, o sería calor por segundo, básicamente, ¿no? O sea, es una potencia. Es el flujo de calor por segundo que sale de ahí. Entonces, bueno, la fórmula sería la de transmisión global de calor. Que sería delta T sobre RT más bueno, tau por la radiación E más alfa por E por la resistencia exterior sobre la resistencia total, ¿no? Esa es la fórmula de transmisión global, pero a su vez, digamos, como nosotros tenemos ahí como tenemos el flujo solo, el H solo, esto iría con todo un paréntesis multiplicado por el área. Ahora, ¿cómo hacemos cuando tenemos así, como en este caso? Que tenemos arriba una cosa y abajo otra. Arriba una ventana y abajo un muro opaco. En ese caso tenés que sacar, hacer dos fórmulas y luego sumarlas. Claro, tal cual. O sea, porque no van a tener distinta ganancia en relación al material. O sea, por ejemplo, la superficie translúcida va a tener los 3 términos y la otra va a tener solamente 2 términos de la expresión. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, es importante eso porque por ahí a veces se genera duda porque cuando uno tiene materiales uno tras de otro, los sumas en la R, pero cuando está uno abajo de otro o al lado de otro, directamente tiene flujos distintos. O sea, vamos a tener que hacer el flujo de cada uno, bueno, y obviamente con el área de cada uno. Así que está bien lo que decís. Entonces, con la ventana vidriada. Bueno, vamos a empezar entonces sacando la resistencia total. Esto era la resistencia exterior más el R, en este caso del vidrio, y más la resistencia interior. Que esto, bueno, no tenemos acá la tablita, así que ahí voy a ir a la punta. ¿Qué vidrio es? Es el vidrio incoloro de 4 milímetros, me parece. Sí, vidrio común incoloro de 4 milímetros. Bueno, por un lado necesitamos esta tablita, que esa generalmente la suelen dar en el mismo parcial igual.
que según el flujo del calor, vamos a sacar cuál es la resistencia interior y la exterior. Entonces la exterior es siempre 0,04. Que eso iría en metros cuadrados Kelvin sobre igual. Más el R del vidrio, que sería el espesor del vidrio, sobre el K del vidrio, ¿sí? R siempre es espesor dividido K. Entonces, ¿cuánto sería esto? Dice que tiene 4 milímetros. O sea, 0,04, no, 0,004 metros. Acá en el coso vidrio común incoloro es 0.820. Bien. Eso es grande la tabla. Sí, en los datos da vidrio común 1. Ah. Perdón, no sabía. Yo lo estaba buscando en la tabla que está en el anexo. Ah, ya te lo da, bien, ya te lo da el ejercicio. Bueno, entonces usamos ese. 1 watt sobre metro Kelvin. Y la resistencia interior, que como es el flujo es horizontal, porque es un muro, es 0,13. A mí me dio 0,17. Bien, 0,17, y esto quedaría en metros cuadrados Kelvin sobre watt. Bueno, entonces ahora sí podemos ya venir a la fórmula esta. Bueno, tendríamos que sacar el área primero. El vidrio tiene 10 metros de largo y 2 de alto. O sea que son 10 metros por 2 metros, nos quedan 20 metros cuadrados. Y ahora sí venimos a la fórmula de flujo. Como decían antes, digamos, acá irían los tres términos. O sea, serían, digamos, ¿se acuerdan que el primero, o sea, delta T sobre RT va siempre, digamos, siempre que tengamos diferencia de temperatura va a ir. O sea, en todos los casos va. El del medio es cuando es un cerramiento translúcido, que deja pasar la luz, y a su vez hay radiación, o sea, que tiene que ser de día. Y el tercero cuando, o sea, siempre que haya luz, quedando la radiación, también va a ir. Entonces, en este caso van los tres, porque tenemos radiación, nos dice que radiación es 650, entonces ya podemos ir resolviendo. Diríamos, delta T es exterior menos interior, o sea, 8 menos 19. Dividido 0,17, que era la resistencia, ¿no? Que nos da en metro cuadrado Kelvin sobre watt. Después, el tau, que sería la transmisividad del vidrio, es 81%, o sea, nos queda 0,81 por la radiación, que dijimos que era 650 watts sobre metro cuadrado. Y el tercer término, el alfa, que es la absortividad, nos da 12%. 0,12 por la radiación, por la resistencia exterior, que sería 0,04.
dividido la total. Bueno, y después, bueno, todo eso multiplicado por el área, que son 20 metros cuadrados. ¿Cuánto les da eso? ¿El total ya multiplicado con el área o cada término? ¿Cómo? ¿El total multiplicado con el área? O sea, el flujo total o por cada término te dicen. No, el total, directamente. Bueno, ahí lo hago. 9602,9. Bien. Entonces, esto sería la cantidad de calor que pasa por todo el cerramiento vidriado. Eso sería el total. Entonces, si ahora lo que vamos a hacer es repetir todo esto, pero con el muro. Entonces ahí hacemos de nuevo la resistencia total, que acá fíjense que el RE y el RT va a ser el mismo. El R de nuevo 0,04 metros cuadrados Kelvin sobre watt. Pero ahora vamos a hacer el espesor dividido acá de cada parte del muro. En este caso, tiene, bueno, si el polietileno generalmente se desprecia porque es muy poquito lo que tiene. Acá nos da igual cuánto vale eso, pero bueno, se suele despreciar. Tiene tablero de fibrocemento de 10 milímetros. O sea, 0,01, que son los 10 milímetros pasados a metro, dividido 0,70. Después le sumamos, ¿qué dice? Fieltro de lana de vidrio, 100 milímetros, o sea, 0,1 metro, dividido 0,043. Bueno, el polietileno directamente no lo ponemos porque 200 micrones es muy poquito, digamos que ni siquiera llegaría a ser la diferencia, en este caso. Y el panel de rocayeso de 12 milímetros, o sea, 0,012 metros sobre 0,37. Perdón, y nos falta la resistencia interior, que era 0,13. $2,53 me. Bueno, genial.
Bueno, y ahora vamos a hacer de nuevo lo mismo que hicimos antes. El área, que son 10 metros por 1 metro, nos da 10 metros cuadrados. Y el flujo H, que ahora, de la fórmula esta, lo que no vamos a tener es la del medio, porque es opaco, digamos, no tiene transmisividad. Entonces, nos vuelve a quedar 8 grados menos 19 grados dividido la resistencia total, o sea, 253 metros cuadrados Kelvin sobre watt. Más el alfa del muro, que en este caso sería el exterior, o sea, el tablero de fibrocemento. Superficie exterior color gris claro, que tiene un alfa de 0,40. O sea, 0,40 por la radiación, que es 650, watts por metro cuadrado, por, sería por la resistencia exterior, que es de nuevo lo mismo, 0,04 sobre 0,17 metros cuadrados Kelvin sobre watt. Y multiplicado por el área, 10 metros cuadrados. ¿No es, en vez de 0,17, 2,53? En el último término. Sí, tenés razón. Es el R total. Sí, es verdad. Ahí está. Ahí está, es verdad. Claro, porque es exterior, claro. Sí, le puse el del anterior. Menos 2,3 me da. Menos 2,3 watts. Bien. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es hacer el flujo total, que vendría a ser la sumatoria de los otros dos. O sea, 9602,9 watts más, menos, bueno, es negativo, 2,3 watts. 9.606. 9.600,6, perdón. Bien. Bueno, y ahí terminaría, no creo que no nos pide nada más. No. Se lo dejo un toque por si quieren copiar o sacar la captura. ¿Vale? Yo tengo una duda también de un ejercicio similar a este, pero con dos cosas que en este no están planteadas. Sí. Una es que pide calcular la resistencia total en verano. ¿Y cuál es entonces yo no entiendo cuál es la diferencia, o sea, entre la resistencia total? Porque no dice, por ejemplo, o sea, la superficie es opaca, entonces no sé cuál es la resistencia, cuál sería la resistencia en verano. Vos decís cuál es la diferencia entre verano e invierno, ponele. Claro. Claro, mira, ¿sabes lo que puede ser? Si es un techo, es lo No, mismo. no es un techo, es una pared. Claro, si es una pared es lo mismo. Ah, Si me parecía. fuera un techo, sí te cambia esto, te cambia el anterior, cambia Claro. el Sí, Yo Pero sí, tuve una clase de consulta y me dijeron que, o sea,
el que sea verano o invierno influye en una cubierta, no en un muro. O sea que si es un muro debe haber algún error en el ejercicio. Ah, Después bien. Y después otra duda que tengo, ¿puedo compartir el ejercicio en el grupo de WhatsApp, el examen? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, espera que lo busco ahí. Creo que es este. Ahí va. Es obviamente el ejercicio 2, porque después de que vos calculás el espesor, te pide que lo calcules sin un aislante, y después dice el espesor mínimo del aislante para dar cumplimiento a la normativa municipal. Perdón, justo este no es. Hay uno que en vez de decir el R de mínimo, dice el K. K, sí, 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 sí. Y entonces ahí yo no sé cómo... Espera que me equivoqué. Perdón, no hace falta. Ahí lo explico, es una boludez, va, es fácil. Lo que pasa es que no explicaron ellos, digamos, por eso. Claro, este es, espera, ahí va. Pero no importa, si querés lo vemos con este, total, muy parecido. O sea, el K, cuando aparece el K en mayúscula, Sí, la transmitancia, se le llama así, que es la forma en la que se miden las normativas municipales. O sea, la normativa municipal te pide un K máximo. sí. Generalmente es el K máximo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el K, acá, el K es igual a 1 dividido R, total. O sea, es el recíproco de la resistencia. Lo Ajá. mismo, la resistencia total es igual a 1 sobre K, transmitancia. Ah, bien. Y la normativa, ponele, te dice, capaz que te dice, bueno, no sé, el K máximo puede ser 0,53, ponele. Entonces, ¿vos qué haces? Haces 1 dividido 0,53 y te va a dar el R mínimo. O sea, la resistencia total mínima te da si haces 1 dividido el K máximo. Perdón, ¿podrías repetirlo? Porque no entendí que dijiste que la resistencia es igual a 1 sobre el K, no igual al espesor sobre el K. O se toma uno como... Claro, son 2K distintas. En realidad, Ah, claro. la K minúscula, o en la punta aparece como lambda, que es ese simbolito así, eso sería coeficiente de conductibilidad. Y el K mayúscula es la transmitancia. Son cosas distintas. O sea, en este caso, R es espesor dividido, vamos a darle lambda, como aparece por ahí en el apunte, menos confuso. Espesor dividido lambda. Y en este caso, R es 1 sobre K. Son cosas distintas, digamos. Pero es confuso porque es la misma letra, digamos. ¿Se entiende eso? O sea, Y la transmitancia en el apunte, no, en la fórmula no está como T, ¿está como qué? como una, está como una letra, la letra T, ¿o no? Uy, ya me perdí. Sí, es así. Nosotros tenemos transmitancia como una letra parecida a una T cursiva. Claro, esa ahí. Y K, yo por eso no entendía esto, lo del K, ¿qué tenía que ver este K? Digo, no. Claro. Esto en realidad Pensaba que era este K que nosotros dividimos por el, o sea, que por el que dividimos al espesor, ¿viste? claro, mira, yo para que no se enquilomben ustedes, digamos, eso de la transmitancia K
Esto es otra magnitud distinta a las otras. No es ni esto, ni es esto. Es otra cosa, digamos, que se usa más que nada para las normativas municipales. Entonces, acá el ejercicio que nos puede llegar a dar es uno muy parecido a esto, pero en lugar de decir el R mínimo, nos dice que el K máximo es 0,53 watt sobre metro cuadrado Kelvin. Sí, eso es lo que dicen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Vamos a hacer, si nosotros queremos sacar la resistencia mínima que vamos a necesitar, hacemos 1 dividido 0,53 watt sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Y eso cuánto nos da? Ah. Ahí va. 1,88. 1,88 sería metros cuadrados Kelvin sobre watt. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros para poder tener este coeficiente que nos pide, esta transmitencia que nos pide, que es la máxima que puede tener, tenemos que tener al menos esta resistencia. ¿Esa resistencia en qué? Porque te pide cuál sería el espesor de un material con ese porcentaje. Claro, y esta resistencia está compuesta de varias cosas. Está compuesta de... Esa resistencia está compuesta, que sería la total, de la resistencia exterior. Más Claro, vos a esa resistencia tenés que sacarle la resistencia que vos ya habías sacado, la resistencia total, y sí, a partir del coeficiente de conductividad que tenga ese material, al despejar y hacer el espesor. exactamente, sí. Bien. O sea, digamos, de acá vos vas a tener, suponete, el espesor, no sé qué materiales tiene, ponele acá, tiene, bueno, ladrillo común, ponele espesor, Sí. ladrillo sobre la conductividad del ladrillo. Sí, por lo general lo pide con el tergopol. Pero vos vas a tener sumados en esto todos los otros, digamos, también. Ujú. A tener el espesor de los otros, bueno, de lo que sea, ¿no? No importa de qué. Sobre K. Y en algún momento vas a tener sumado el tergopol, digamos, el poliestireno expandido. Bien. Entonces vas a tener el espesor de el poliestireno expandido sobre K el poliestireno expandido. Entonces lo que haces ahí es despejar el espesor. Que es lo mismo que vos dijiste antes. Lo repito como para que les quede también al resto, digamos. Todo esto es lo que ustedes ya sacaron en la parte A. Es la resistencia total en verano cuando no posee aislante. O sea, la resistencia sin el aislante. Ahí lo compartí otra vez para que lo vean. Al otro que dice el K en vez de R mínimo. Este dice K máximo. Ah, eso. A ver. ¿Ves? Cuando te dan los materiales, cuando te da el sándwich ese de materiales, el poliestireno no tiene un espesor determinado. Claro. Entonces, te pide que vos saques la resistencia total y después hagas eso. Es como una vuelta que va, al menos en los otros ejercicios que nosotros teníamos en clase y demás, no está. Claro, es hacerlo al revés, es hacer el proceso inverso. O sea, primero sacás la resistencia total de todo el resto salvo el aislante. Ujú. Después, en base al K que te da, haces 1 dividido K. 1 dividido K máximo te va a dar la resistencia a la cual tenés que llegar. Claro. Entonces, la resistencia menos la total que tenías de antes, y te va a dar la resistencia que debería generar el aislante. Claro, perfecto. Entonces, esa resistencia te va a quedar igual al espesor dividido del K del aislante. Bien. Y en el caso que en vez que sea K, el K máximo o que sea R mínimo, ¿es lo mismo? Sí, digamos, en este caso, que es el R mínimo, te ahorras un paso. No tenés que hacer uno dividido tanto. Ah, Directamente. perfecto. Perfecto. Cuando es K es 1 sobre el K máximo y cuando es R directamente tenés que llegar ahí. Claro, sí, exacto. Entonces, cuando es
el R mínimo, o sea, para saber cuál tendría que ser el R del aislante, se resta el mínimo con el total y después, ya para saber, digamos, el Eso espesor. haces Claro, Dos R y después, R mínimo menos el R total del punto A, sí. ¿no? Y eso te va a dar el R del aislante. Y después para sacar el espesor del aislante, Esa es la fórmula, claro, con ahí el R nuevo. dejarlo de acá. Si te queda el R igual a E sobre K, el K pasa multiplicando, o sea que te va a quedar el R del aislante por el K del aislante. Listo. Te quedaría así. sí, porque el coeficiente de conductividad está dado, ¿viste? Lo que no está dado era el espesor. Pero bueno, a Claro, mí se me complicó ahí con eso, no lo recordaba esto que estás explicando, no lo recordaba para nada. claro, lo que pasa es que esto no se suele dar ni usar en física, se usa más en materialidad 2. Capaz que sí, porque el parcial es medio de otros años, de hace varios años, me parece. Claro, ahora Al eso final. se da más en materialidad 2, que ustedes en un momento les van a hacer, o sea, materialidad 2 esto lo van a tener que usar y van a tener que justamente diseñar un muro o una cubierta que cumpla con la normativa, digamos, que tenga que cumpla con el K máximo que te piden, pero ya aplicado a un proyecto. Bien. En cualquiera de los dos casos, para calcular el flujo, ¿qué resistencia usamos? O sea, la diferencia entre los dos R o la que nos dio cuando dividimos el 1 dividido el K máximo. No, yo creo que acá para el punto C que te pide flujo, yo usaría esta R, digamos, ya la del punto B, con aislante. Y si nos pide el K máximo, mínimo, usamos la... La que te dio con ese K. Genial. O sea, en este caso sería 1 dividido 0,74, lo que te dé el R que usás. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más de eso. Yo tengo otra duda, pero no sobre esto, o sea, es sobre fenómenos térmicos también. Bueno, a ver, no sé, alguien había mandado algo se olvidó, bueno, que no vaya quedando nada. Habían mandado un ejercicio ahí al grupo. Pero es de otro tema, está bien. Bueno, después lo podemos ver. Igual Igual, es cortita la pregunta. dale. Tengo Sí, la sí. duda, tengo la duda de que cuando nos dan, por ejemplo, yo rendí en la mesa anterior en diciembre, y nos dieron un ejercicio donde, o sea, nos dieron un corte de un muro, donde estaba el muro y, o sea, con vidrio, una ventana. Sí. Y te dan el ancho y el largo. Para calcular el área, ¿se toma el ancho o se toma el largo del local? Porque te lo dan en corte y yo no sabía qué tomar. Cuando hay que calcular la superficie total. Y, o sea, para esto, digamos, para esto acá, esta área. Sí, sí, para eso también, sí. O sea, esa área o para qué tipo de ejercicio. Porque depende de eso, digamos. Pero en este caso, por ejemplo, para cuando vos tenés que usar el área para el local, es el área de encerramiento. O sea, habría que ver el caso, pero por ejemplo, acá nosotros, entonces este corte, nosotros, digamos, el piso es este de acá. Está puesto de costado, está girado. Está puesto en concordancia con la planta. Entonces ahí se ve, por ejemplo, la ventana que tiene la altura es de 2 metros y el muro tiene 1 metro de altura, por ejemplo. Y ahí este largo no nos sirve nada. Tendríamos que verlo en esta planta para ver cuánto tiene esto. Claro, en el final anterior nos dieron un corte así como ese, más o menos. Nada más que está cortado a la mitad, digamos. O sea, no se ve todo completo. Claro, ¿y de qué te pedían? De este cerramiento te pedían que saques? Sí, claro, sí, en realidad de la pared, en general, digamos, de todo. Claro, Y para para que- sacar la superficie total, como, ¿qué se toma, el ancho o el largo? O sea, el alto por el ancho o el largo. y la medida que corresponda a ese sector tiene que ser.
Viste que en el ejercicio ese que estábamos analizando recién, no sé si llego a entender lo que estás planteando, pero, por ejemplo, cuando vos sacás el flujo, no lo podés sacar por unidad de área porque solamente tenés el corte de la pared. Entonces te queda H sobre A y el número del flujo, no es que lo sacás por... Sí, pero creo que en el caso que dice ella, me parece que sí lo tiene que hacer por A, Ah, bien, bien. el hecho solo, pero vos lo que tenés que ver es cuál es el muro que está en concordancia con esto. Digamos, en este caso, por ejemplo, vos tomás esta altura y tomás este largo. ¿Por qué? Porque ese muro es el que está en consonancia con este, que es el que te están pidiendo. Ah, claro, claro, se toma, claro, se entiende. Se toma el largo del muro. Claro, pero por Ah, ejemplo, si bien. hubiera Nos daban solamente, o sea, no nos daban, solamente el corte nos dieron, no nos dieron la planta. no, no tiene la planta. No, y abajo decía ancho y largo. Ah, claro, Pero Claro, claro, era un corte, una vista y un corte, y una de las medidas se usaba para acústica, o el ancho o largo, y la otra medida se usaba para fenómenos térmicos, o sea, para sacar el área de cada uno. Y tienes que ver si usabas el ancho o el largo para cada ejercicio. claro. Yo creo que usaría el largo, porque, no sé, porque es como que se parece cortado así, probablemente. Lo más probable es que esté en consonancia con el largo. Igual yo eso es algo que creo que uno podría preguntar. Si es muy confuso, uno se lo puede preguntar al profesor en el momento y te debería responder, me parece. sí, no, pero sí, igual ahora entendí, porque como que estaba media confundida, pero sí, ahora entendí que yo también tomaría el largo ahora que sí de eso, de que se está analizando es ese muro. Claro, porque por ahí, incluso si dice corte transversal, por ejemplo, ya te da a entender. O sea, si vos tenés este local, por más que vos no sepas cómo es la planta, ¿no? Por más que la planta no aparezca, pero si tiene esas proporciones y aparece un corte así, que es un pedacito nomás, probablemente estés cortando, digamos, supongamos que ese es el piso, probablemente estés cortando transversalmente. O sea, seguramente está cortando así. Podría ser que esté cortando así, pero sería más raro, me parece. Entonces ese muro iría en concordancia con este largo. Claro, claro, sí. Pero bueno, es algo que yo preguntaría en el parcial. Si me toca algo así, es como súper confuso. Sí, sí, bueno, no, pero igual ya le encontré más o menos la lógica. Antes no, estaba como re confundida. Bueno, Gracias. no, de nada. Bueno, vamos a hacer el 3, si les parece, que nos pide calcular la cantidad de artefactos a colocar en la oficina para tener una iluminación inicial de 400 lux. Nos aplica la depreciación. Para la misma se utilizan artefactos de 3 tubos LED de 10 watts cada uno, con un rendimiento de 82,5 lumen sobre watt. Puede considerarse que un 55% del flujo luminoso emitido no llega al plano de trabajo. Dibujar esquema, bueno, distribución de luminaria. Entonces, acá, digamos, vamos a ir a la fórmula de iluminación media, igual el número de luminarias, por el flujo total, por el coeficiente de utilización, por depreciación, que en este caso no va a haber, sobre A por L. Y acá, digamos, nosotros lo que vamos a tener que despejar es el número de luminarias, que es lo que nos está pidiendo, la cantidad de artefactos. Esto era lo que me preguntabas vos, Mel. No sé si estás por ahí, y que antes estabas. A ver si se fue. Que me había mandado hoy por el tema este. Bueno, número de luminarias, digamos, si lo despejamos, nos queda la iluminación media por A por L, dividido el flujo total por el coeficiente de utilización por depreciación. Pero bueno, el presente directamente lo saco porque vamos a considerar que es cero. Nos dice que no hay. Bueno, entonces nos queda así. El flujo total sería
Cada tubo LED tiene 10 watts y un rendimiento de 82,5. O sea, vamos a hacer 10 watts por 82,5 lumen sobre watt por 3, porque son 3 tubos. $2.475 lúmenes. Bien. Bueno, entonces, ya podemos venir acá. Ah, bueno, el flujo, perdón, el coeficiente de utilización, si nos dice que el flujo útil, que el 55% del flujo útil, perdón, que el 55% del flujo emitido no llega al plano de trabajo, significa que el coeficiente de utilización es el 45%, que es lo que sí llega al plano de trabajo. Entonces, en la fórmula, quedaría, creo que eran 400, ¿no? Sí. 400 lux por, esto tenía 10 por 5, por 10 metros, por 5 metros, dividido 2.475 lúmenes por 0,45. ¿Cuánto les da eso? 18. ¿Clavado? No, te da 17, algo. Ah, bueno. Listo, entonces lo redondeamos. Bueno, pero ¿cuánto te da? 17, ¿cuánto? 9. 9. Bueno, entonces lo redondeamos para arriba siempre. Acuérdense que esto, por más que les dé 17,1, se redondea para arriba siempre. Bueno, y después la parte, digamos, para mí más complicada es de calcular cómo lo distribuimos. Que tampoco para mí, tampoco se la tiene que volar demasiado, pero sí por ahí pensar una distribución que sea más o menos equitativa. Hay una fórmula, pero en realidad como que la cátedra no pide que use la fórmula, sino que directamente, nada, que directamente, digamos, uno vaya como probando, por decirlo de alguna manera. En este caso, habría que ver, por ejemplo, no sé, uno podría decir, bueno, 18 es 6 por 3. Entonces, decir, bueno, ¿qué pasa si en el lado largo, o sea, en el largo, ponemos 6 y en el ancho ponemos 3? Si vos haces el 6 dividido el largo, perdón, el largo dividido 6, ¿cuánto les da? 10 metros dividido 6. 1,66. 1,66. Y si hacemos el ancho dividido 3, o sea, 5 dividido 3, También lo mismo. da lo mismo. O sea que esa distribución estaría bien, digamos, sería la óptima. En otros casos, pues por ahí capaz que no te da así de una, vos agarrás y empezás a probar y decís, bueno, a ver, no sé, capaz que arrancaste con otro, no sé, con 4, ponele. Con 4 y, no sé, acá podríamos hacer 4 y 5, por ejemplo, y te daban 20 luminarias. Si, bueno, a ver con 4 y 5, ¿cuánta separación me da? Y en el lado largo te van a quedar mucho más separadas que en el lado corto. Entonces ahí empezás a modificarlo un poco hasta que te da. Siempre les tiene que dar la multiplicación de uno por el otro, les tiene que dar siempre lo mismo o más. La idea es que no les dé muchísimo más, pero les puede dar un poco más. Y si no, bueno, hay una fórmula que por ahí si en el momento no encuentran cuál es el número más óptimo. O sea, nosotros lo que tenemos que lograr es que sean parecidos la aceptación en ambos sentidos, ¿no? Como para que no queden zonas oscuras y zonas demasiado iluminadas. Pero si en algún momento no lo encuentran, por ejemplo, hay algo que se hacía, por ejemplo, que era
el número de luminarias en el ancho, o sea, con el número de filas, por ejemplo. El número de filas era la raíz, acá ayúdenme porque no me acuerdo cómo era bien. Creo que era la raíz de, El número Luminaria. Sí. del número ancho, sobre el largo. Sí. sí. Y después al revés. Vale, está. Y después el número de columnas. Igual creo que con sacar las filas después podés dividir, o sea, hacer la cantidad de luminarias dividida la fila y te da las columnas. Claro, sí, la Como verdad. para no hacer las dos. La verdad. Igualmente, yo que desaprobé en la mesa pasada, me dijeron, o sea, hice eso y me lo tacharon y el profesor me dijo, Marcelo, el profesor me dijo que eso no lo aceptan. Que eso Claro, es algo que lo enseñan en un particular, que ellos no lo aceptan. Que lo hagamos así, digamos, Ah. como siempre. Igual se puede sacar cuántos metros cuadrados necesita cada lámpara o cada luminaria y a partir de ahí haces la distribución. sí, podés hacer eso, pero yo, o sea, yo creo que lo que pueden hacer es directamente ir probando y ya les va a dar en el momento, les va a dar bien. Y si no, hacer esto, pero sin escribirlo, digamos. O sea, lo hacen aparte y bueno, nada, lo distribuyen después. Porque, o sea, a los profesores en realidad no les gusta que lo hagan porque lo hagan particular, pero esto funciona, digamos, en realidad, como una forma de distribuir. No, funciona. Sí, la verdad que yo me resulta mucho más fácil hacer eso. Y sí, 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 tal cual. Sí, lo podés hacer en un borrador y no dejarlo escrito no escribirlo en el parcial, o lo haces con la calculadora directamente. ¿Les parece que pasemos a otro o quieren preguntar algo más de esto? Yo tengo nada, no sé, tengo una duda, pero es de otra cosa, que está relacionada con fluido. Bueno, mira, no sé si será lo mismo, pero hay un ejercicio que pasaron para que hagamos, que es fluidos. No lo vi, no sé bien de qué es. ¿El tuyo de qué tema era? No, es totalmente puntual porque yo estaba haciendo los trabajos prácticos, viste que los trabajos prácticos de fluido no los subieron a las resoluciones. Ah, no sabía. Entonces, nada, estaba viendo uno y quería saber cómo era la fórmula de presión neta para sacar la fuerza neta, en realidad. ¿En dónde está eso? En uno de los ejercicios, espera que no lo encuentro ahora porque se me hizo un coso, espera, si querés podemos resolver ese y después lo busco. Mientras Bueno, lo busco. dale, acá hayan pasado otro recién, que es de teoría. Que esto, bueno, si bien lo podemos ver porque está un poco relacionado con el que hicimos recién. Y pasamos después a fluidos. Que acá no, digamos, les pide dibujar un diagrama de distribución polar de una luminaria para iluminar planos verticales de manera puntual y una luminaria para iluminar planos verticales de manera extensa, conocida como ball wire. ¿Se acuerdan del diagrama polar? Ahí busco alguno ejemplo. Digamos, el diagrama polar lo que te dice es cómo es la distribución de intensidades según la dirección que tiene una lámpara. Es básicamente eso. Mándame que lo estaría encontrando. Bien, acá están. Estos son algunos diagramas polares que están en la punta. Que básicamente lo que dice es, bueno, según la dirección que tiene esto, cuánta intensidad tiene la luminaria. Entonces, si ustedes les piden dibujar, que generalmente a veces se dibuja solamente este pedacito, ¿no? Como este cuadrante, que es el que nos interesa. Entonces, ¿cómo sería si ustedes tienen que dibujar el diagrama polar de eso? Esto no hace falta que se lo hagan, pero bueno, lo pueden hacer.
pero básicamente, si yo quiero iluminar una pared vertical de manera puntual, ¿dónde está el coso? Acá. O de manera extensa, yo probablemente si la luminaria la pongo de forma inclinada, yo podría poner el muro así, y la luminaria la puedo poner así, y tendría que tener una distribución que sea más así. O sea, como que tire más para abajo que lo que tira, digamos, hacia los costados. Y en cambio, si yo quiero que esté de una forma mucho más distribuida, probablemente esto tenga que venir más por acá. Así, y que acá venga casi redondo. Como para que esté más distribuido, digamos. Como que para acá tira. ¿Y habría que ponerle los ángulos, el ángulo de la luminaria? No, para mí no. Yo creo que es un esquema medio rápido que te piden. Ah, Para demostrar que vos lo entendiste, digamos. O la otra sería, Perdón, sí, la primera sería puntual. claro. O puede ser más todavía, digamos, puede ser más así. Puede ser más así. en realidad las dos, si tienen diagrama polar, las dos son puntuales. No, claro, pero esta va a iluminar de una forma mucho más extensa. ¿Por qué? Porque si yo Claro, para pero abajo son puntuales, son luminarias puntuales. no son puntuales en sí. No son, o sea, tienen diagrama polar, pero puntual, ¿a qué te Ah, refieres? bien, bien. O sea, digamos, esta luminaria va a iluminar más así, para verlo más gráficamente. Esa luminaria va a iluminar más así. O sea, digamos, ahí va a estar concentrada la mayor intensidad de la luminaria, va a estar puesta en un ángulo chiquito. En cambio, la otra va a tener una intensidad que va a estar concentrada en un ángulo mucho más grande. Capaz que esta otra ilumina más así. Uy, creo que va por ahí. Está perfecto, no, yo me lo pensaba en relación a que si tenía diagrama polar, no era, o sea, no es una luminaria que la intensidad se saque con el 4pi exterior radian, o sea, que te da, que es como un foco luminoso entero. No es un manantial puntual y uniforme. Claro, a eso me refería, como que si tiene diagrama polar, pasa de alguna manera a ser puntual, eso, pero... Claro, sí, sí, te entiendo. O sea, lo que pasa es que el manantial puntual y uniforme es como si nosotros tuviéramos directamente, como si el gran polar fuera un círculo. O sea, que ilumina igual para todos lados. Claro, claro. O sea, no tiene diagrama polar porque ilumina igual para todos lados. Pero esta, en realidad, tiene diagrama polar, pero uno mucho más distribuido que este. O sea, esta está más cercana al manantial puntual y uniforme que esta, por ejemplo. Pero no es un manantial puntual y uniforme. ¿Por qué? Porque para arriba ilumina mucho menos que para abajo. Bueno, volvemos a fluidos. Este ejercicio que pasaron dice, bueno, un estanque para cría de peces tiene un volumen de 160 metros cúbicos y 200 metros cuadrados de espejo de agua. Calcular la altura que alcanzará el agua de densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el estanque. Bueno, vamos a empezar con eso. Eso, bueno, ya es un ejercicio mucho más geométrico, porque esto es un estanque, digamos, que tendría, si lo imaginamos en axonometría, sería algo más o menos así. Imaginémoslo así, ¿no? Como algo que es como más plano. Imagínense que eso es el volumen de agua, ¿no? Y nos pide la altura. Entonces nos dice que el volumen es 160 metros cúbicos. Y el espejo de agua, o sea, el área, el espejo de agua que se refiere a lo que es espejo, o sea, la superficie, que vendría a ser el agua. Entonces son 200 metros cuadrados.
el volumen, digamos, en el caso de un prisma, el volumen se puede calcular como área por altura. O sea que la altura nos queda volumen dividido área, ¿sí? O sea, pasa dividiendo el área. O sea que directamente ahí nos queda 160 dividido 200. 0,8. 0,8. O sea, esa sería la altura que tendría esto del espejo de agua, digamos, la profundidad, por así decirlo. Bueno, después nos pide la presión absoluta en el fondo del estanque, cuando la válvula exclusa está cerrada. O sea, acá vamos a digamos, fluidos en reposo sería, con lo cual la fórmula, la presión dice la absoluta. Vamos acá, como es la absoluta, vamos a considerar la atmosférica, más la densidad por la gravedad por la altura. O sea que nos queda 100 o 1300 tomaban de presión atmosférica. No sé si se acuerdan. Pero bueno, más o menos alrededor de eso va a estar. Sí, o 100.000, depende. Claro, sí, si toman 100.000 va a estar bien también, ¿no? Bueno, y ahí la decía que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que dijimos que era 0,8 metros. ¿Cuánto les da eso? Yo lo hice con 100.000 y me da 107.840. ¿Cómo? ¿100? ¿7.000? Sí, 840, pero lo hice con 100.000, no con 101.300. Claro. Bueno. ¿Cuánto les dio el resto? 109.000, 140. Bien. Bueno. Y el C nos pide la velocidad de salida en el fondo cuando se abre la válvula de 2 pulgadas, suponiendo la velocidad constante. Entonces nosotros ahí para hacer eso podemos imaginarnos el estanque en corte y vamos a suponer, digamos, acá ya como estamos fluidos en movimiento, tenemos que hacer Bernoulli, ¿no? Probablemente. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un punto 1 que esté ahí arriba y un punto 2 en el lugar, en el fondo, digamos, donde se supone que sale la válvula que se abre. Bueno, entonces, vamos ahí a hacer Bernoulli. La altura 1 más la presión 1 sobre densidad por gravedad más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por gravedad igual a la altura 2 más la presión 2 sobre densidad por gravedad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Entonces acá, esto es el mismo caso que cuando ustedes tienen un tanque elevado con una canilla que después se abre, ¿no? O sea, acá la altura 1 va a ser 0,80. La presión 1 va a ser 0, porque es un estanque que está abierto. La velocidad 1 también, porque en la parte superior no va a haber velocidad.
La altura 2 la consideramos que es 0. Y la presión 2 también es 0 porque es cuando ya está abierta la canilla. O sea que en definitiva nos termina quedando solamente 0,80 metros igual a la velocidad 2 al cuadrado. Bueno. Así nos quedaría, ¿no? Bueno, entonces despejamos la velocidad 2 y nos va a quedar, fíjense acá, el 0,80 queda multiplicando por 2 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y el cuadrado pasa como raíz. O sea que nos queda así. Queda 3,95, eso me dio a mí. ¿Cómo? ¿Cuánto? Ahí me dio 3,95. Bien. Bueno, y ahí terminaría el ejercicio. Fíjense que las 2 pulgadas no se usan. No sé si querés preguntar algo de esto. Va, si más o menos entendió. Lau, Yo, ¿me podrías eh, explicar lo que significa cada término de la ecuación? Sí, 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 sí. Digamos, la altura 1 es digamos, nosotros cuando hacemos esto tenemos que tomar un plano de referencia, que es el que nosotros elijamos. Acá lo tomamos ahí en el suelo del estanque, por una cuestión, digamos, de que no tendría sentido tomar otro. Generalmente conviene tomarlo por donde pasa el punto 2, como para poder anular la altura 2. Pero lo pueden tomar donde quieran, digamos, va a dar igual. Entonces la altura 1 es la altura que tiene respecto a ese plano. O sea, la altura del punto 1, de ahí hasta acá. La presión en 1 es la presión en este punto, sobre la densidad del fluido por la gravedad. La velocidad 1 sería la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Y después, digamos, el otro término es lo mismo, pero en el punto 2. Siempre generalmente nosotros lo primero que hacemos es analizar qué términos se van cancelando según si tenés presión, altura o velocidad. O sea, en este caso, fíjense que siempre en el punto 1, como está abierto a la atmósfera, lo mismo que en el caso de un tanque, el punto que está arriba de todo en un tanque está abierto, o sea que directamente no tiene presión, porque es la presión atmosférica. Nosotros estaríamos trabajando con las presiones manométricas, en este caso. Y en el punto 2, como ya está abierto, lo que se cancela es la presión, porque ya está abierto a la atmósfera, y la altura 2. No sé si preguntas eso. ¿Era eso? Sí, y viste que también, por ejemplo, te dice la diferencia del desnivel del piezómetro con el tubo de Pitot. Eso no entiendo. Ah, bien, 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 bien. Bueno, eso es cuando vos tenés una tubería. Esto igual, voy a explicarlo lo más posible porque es algo que para la teoría es re importante saber. Cuando usted tiene una cañería, el piezómetro es un tubito que se mete así, directamente. O sea, a ver, eh, si nosotros tomamos la fórmula de Bernoulli, bueno, obviamente que a esta fórmula se le puede agregar el delta H al final, que es la pérdida de carga, en el caso de un fluido real. Esta fórmula de Bernoulli, usted tiene que pensar por términos. O sea, lo que hace básicamente la fórmula de Bernoulli es que cada término mide una determinada presión, pero en lugar de medirlo como presión, que sería lo más lógico, lo mide como altura. ¿Qué significa eso?
que nosotros tenemos la altura en un caño va a ser la altura que tenemos en el medio, básicamente. O sea, cuanto más alto esté, va a haber más altura, cuanto más bajo esté, va a haber menos altura, que se va a traducir en otro, probablemente más abajo vaya más rápido el fluido, o tenga mayor presión o algo. El piezómetro, que va a tener una determinada altura de agua, lo que hace es medir estas dos alturas. La altura, o sea, en realidad la diferencia entre la altura geométrica y la altura del piezómetro va a ser este término. Y la altura ahí va a ser obviamente la altura hasta acá, más la altura de presión, que se le dice. La altura de presión es esto. Es la presión dividido la densidad por la gravedad. Y si ponemos un tubo de pitot, que es un tubito muy parecido, pero que dobla, en el sentido opuesto a la corriente, o sea, acá la corriente suponemos que va para allá, esto te va a marcar otra altura, mayor, y esa altura va a ser todo esto, porque va a ser la altura hasta llegar acá, que es la altura geométrica, el h, la altura hasta el piezómetro, que es la presión 1 sobre densidad por gravedad, más esta distancia entre el piezómetro y el tubo de pitot, que es la altura de velocidad, que sería esto de acá, este término. O sea, velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. Y a su vez, cuando usted, por ejemplo, les piden que dibujen la línea, la geométrica, la pisométrica y la de carga hidrodinámica en un tubo, vamos a ir con uno básico, ¿no? Un tubo así nomás. ¿Cómo se dibuja? La línea geométrica, o geodésica creo que le dicen a veces, va por el medio del caño. O sea, marca la altura, h. La línea piezométrica marca la altura de presión. O sea, esto de acá es el caño, ¿no? Marca la altura de presión. O sea que esta distancia, ¿cuánto es? Entre uno y otro. Es la presión sobre... Es el segundo término. Es el segundo término. La presión sobre la altura por la gravedad. Y la línea de carga hidrodinámica es el otro término. O sea, la diferencia entre la isométrica y la línea de carga hidrodinámica es el tercer término. O sea, la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. Entonces, por ejemplo, si hay un caño que está bajando, obviamente la línea geométrica va a ser la mitad del caño. La línea piezométrica se va a mantener estable. O sea que, ¿qué pasa? La presión está aumentando en realidad. Porque esta presión que tengo acá es más chica que la que tengo al final. A medida que baja la altura, aumenta la presión. Y la línea de carga hidrodinámica es siempre constante también. O sea, la velocidad se mantiene igual en un momento que en el otro. Ahora, ¿qué pasa si cambia de diámetro de la cañería? Vamos a suponer que pasa esto. La línea geométrica va a estar en el medio. La depresión, ¿qué va a pasar? Va a bajar la presión. Ahora explico por qué. Pero va a bajar.
y la de carga hidrodinámica se mantiene. ¿Por qué va a bajar? Porque se acuerdan que hay una fórmula que es que el caudal es área por la velocidad. Perdón, vuelvo un toque por acá. ¿Por qué pasa esto acá, digamos? De que si aumenta uno, tiene que bajar el otro. Porque acá, digamos, está aumentando la presión y baja la altura. O al revés, en realidad, baja la altura y aumenta la presión. Porque en realidad se mantiene siempre estable la fórmula de Bernoulli. Siempre lo que está en un momento de la cañería tiene que ser lo mismo que está en el otro momento de la cañería. Con la fórmula esta pasa lo mismo. El caudal es siempre el mismo. O sea que si yo reduzco el área de la cañería, tiene que aumentar la velocidad. Y fíjense que acá está aumentando la velocidad. Pasa de eso a esto. Y para compensar la fórmula de Bernoulli, tiene que reducirse la presión. O sea, para resumir, si aumenta la altura, hay menos presión. No, perdón, más presión. Perdón, si se reduce la altura. Se reduce la altura, hay más presión. Si se reduce el diámetro, tiene que haber menos presión y más velocidad. O lo opuesto, ¿no? ¿Se entiende eso más o menos? Como un quilombado. Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Vos sabés que estaba viendo las fórmulas de caudal y hay dos. O sea, hay una que dice caudal es igual a área por la velocidad y hay otra que es caudal volumen sobre tiempo, si no me equivoco. ¿Por qué son esas así, digamos? Porque hay una, ¿para qué sirve una y para qué sirve otra? Y depende del caso. O sea, cuando vos tenés una cañería, generalmente vas a utilizar área por velocidad, porque es el área del caño. Imagina acá la sección de esto por la velocidad. Digamos, el área en que se mide. En metros cuadrados. Sí. La velocidad en metros sobre segundo. O sea que si vos multiplicás esas dos, te queda metros cúbicos sobre segundo. Y la otra se mide en metros cúbicos y en segundos. O sea que ya de por sí te da, digamos, que te dan bien las unidades. Ahora, ¿en qué momento se usa la otra, por ejemplo? Cuando vos tenés que saber qué tan rápido llenas algo. Claro, tipo un estanque, a lo mejor te pide en cuánto tiempo se vacía o algo así. Claro. O sea, digamos, siempre el caudal tiene que ser constante, porque si no, es como que estaría apareciendo agua que no existe. Si aumentara, por ejemplo, el caudal. Tiene que ser constante. Sí. Entonces, si esa cañería de acá llena un estanque que está acá, como decían recién, si llena este estanque, yo sé que acá va a entrar una cantidad de litros por segundo, o de metros cúbicos por segundo, que va a ser el área esta por la velocidad. Entonces yo quiero saber qué tan rápido se llena, puedo usar esta fórmula. O sea, yo puedo usar cualquiera de las dos en un determinado momento. Porque en sí, Sí, como que termina dando la misma unidad, de alguna forma. claro. Pero el tema también es según los datos que te dé, también. Claro, sí, sí, lógico. Ujú. Listo, listo, buenísimo, gracias. No, de nada. Sí, sí, en cada caso vas a tener que ir viendo a ver qué es lo que te da y en base a eso. Bueno, Yo tengo una eh, consulta en fluidos, en escurrimiento. Por ejemplo, cuando la pendiente te da, no sé, la pendiente es 2%, sería en centímetros sobre metros. Hay que pasarlo metros sobre metro, ¿no? no, 2% sería, eh, si la pendiente es 2%, Claro, porque vi un par de ejemplos en práctica que como que lo igualaban a que era lo mismo que centímetros sobre metro y bueno, tenías que dividirlo por 100 para que te quede metro sobre metro. no, por ejemplo, si es el 2%, significa que si yo avanzo un metro,
esa pendiente va a bajar. Uy. Un 2% de un metro. ¿Cuánto sería? 0,02 por 1. O sea, 0,02 metros. O sea, es eso. Avanza un metro, baja 0,02. Entonces, si vos lo pones en términos de pendiente, te queda 0,02 metros sobre metro. Claro, sí, o sea, es lo mismo que decía, de un te da lo mismo. Sí, sí. No es porque esto sea en centímetros, sino que es porque justamente el centímetros es dividido 100 y esto es porcentaje, que también es dividido 100, entonces te da lo mismo. Yo tengo una duda, Claudio. ¿Te puedo enviar el ejercicio a vos? Es de Dale. fluidos. Sí, Ahí te lo mando por WhatsApp. ahí mandaron otro más también al grupo. O sos vos. No sé quién habló recién. Yo ahí te los mandé por privado, porque no sabía si estábamos todos en el mismo grupo. Ahora lo mando igual, a los dos exámenes. Son los dos, en los dos finales que te mandé, son en ambos el ejercicio de fluidos. Que no entiendo el punto del caudal en uno y el otro es el de la pendiente. Ahí los mando al grupo. Ah, y después te quería pedir si podías pasar el final que usamos antes, el de los 3 ejercicios. Dale. Bueno, yo no voy a llegar por el horario a hacer muchos más, pero si quieren podemos ver un poquito cómo hacerlos, digamos, como para que se puedan guiar. ¿Qué es el ejercicio 4? ¿Podrás mandar este PDF al grupo de las Dale. resoluciones? Sí. Listo. Gracias. ¿Era el ejercicio 4? Sí. Más que nada, en el primero es el punto B. Y en el otro, en el otro final el C. Bien. Bueno, fíjate, vos con la fórmula con la fórmula de Manning, que es la que usamos en esto, lo que estás sacando es la velocidad. Y acá lo que te pide es la pendiente para evacuar un caudal de tanto. Entonces en realidad vos vas a partir de decir que el caudal es área por velocidad. En base a eso, teniendo ya el área, porque vos ya sabés cuál es el área, la puedes calcular, vas a sacar qué velocidad necesitas. O sea, vos ahí vas a despejar la velocidad, te queda velocidad igual a caudal sobre área. Y con esa velocidad vas a ir a Manning y vas a despejar la velocidad, digamos. Perdón, vas a despejar la pendiente, que es lo que te está pidiendo. Bien. El área, por las dudas, te pregunto, ese es el cuadradito chiquito, ¿no? Sí, es este de acá. Bien. Va, me parece, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, porque es jugada de desborde. Bien. Y el otro, ¿qué El duda? C. El C. O sea, te pide la presión magnética en el fondo con las cruzas cerradas. La velocidad cuando se abre, bueno, ahí es lo mismo, digamos. Vos, cuando en el punto B vos sacás la velocidad con Bernoulli, supongo. Y después, para sacar el caudal, haces caudal igual a área por velocidad. Y acá te dice que la válvula tiene 6 pulgadas de diámetro. O sea que vos con eso podés sacar el área. Y después lo que tenés que hacer es pasarlo a litros por hora. Bien, ahí entendí. Bien. Entendí. Bien. Y de este, Gracias. no, de nada. No sé qué duda tenían de este o de qué ejercicio.
No sé si está acá la persona que lo mandó. O capaz que ya se fue. Bueno, no sé si Claro, quieren tengo preguntar. unas dudas, pero son rápidas, de dilatación. Por ejemplo, cuando en el enunciado te pide la longitud inicial, yo tengo que, o sea, sumo la longitud inicial más la final que me dio, solamente cuando me pide eso, o en el ancho de junta no la sumo. O sea, por ejemplo, si yo calculo y me pide el ancho de junta mínimo, no tengo que sumar la longitud inicial ahí, solamente es el resultado final que me dio. En cambio, cuando no me pide el ancho de junta, ahí sí sumo la longitud inicial, ¿no? Depende de lo que estés pidiendo. Si a vos te pide el ancho de la junta, es delta L. Sí. O sea, delta L es la junta que vos necesitas. Y si te pide la longitud final, que tiene, por ejemplo, no sé, un puente, ponele, o una barra de acero, la Ahí longitud le final sumo, va a ser el delta L más L0. claro. Genial. Pero ahí depende de lo que te esté pidiendo, digamos. No sé si alguien más quería consultar algo. Una duda. Bueno, si no, bueno, estaríamos. Bueno, mucha suerte mañana. Que les vaya bien. Gracias. ¿Podés mandar, porfa, el PDF? Dale, dale, ahí Armado, quito y lo mando. Genial. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.